Este video ha sido posible gracias al patrocinio de Crypto.com. Más información al final de este video y, atención, habrá recompensas, así que quédate hasta el final. Se cumple un año de la guerra en Ucrania, y por eso vale la pena darle un vistazo a algunos de los datos más interesantes después de un año de conflicto. ¿Quiénes son los perdedores hasta ahora? ¿Y quiénes los más beneficiados? ¿Y cómo nos afecta todo esto a nosotros como inversores? Buscaremos darle respuesta a esas preguntas, así que prepara tus palomitas porque empezamos. El 24 de febrero de 2022, Rusia invadiría a Ucrania. Y si quieres recapitular todo lo que ha ocurrido desde un punto de vista geopolítico y militar, te recomiendo que le des un vistazo al canal Memorias de PES, donde se aborda todo desde esa perspectiva. Nosotros nos enfocaremos en el impacto económico, ya que este es un canal de economía e inversión. Para nadie es un secreto que, como resultado de la invasión a Ucrania, las potencias occidentales decidieron declarar una guerra económica a Rusia. La idea era ahogar a Rusia financieramente para obligarla así a detener sus acciones militares y que se siente a negociar. Librar una guerra es muy costoso. Se estima que Rusia habría gastado hasta ahora entre 80.000 y 140.000 millones de dólares en su invasión a Ucrania. Putin creyó que su operación militar especial, como él la calificó en ese entonces, duraría apenas un par de días. Y hoy, después de un año, resulta que ya le ha costado más del 5% del PIB de su economía. Pero no solo es eso, porque además del costo de financiar la guerra, Rusia ha tenido que vérselas con sanciones y con una fuga de cerebros brutal, ya que se estima que unas 260.000 personas altamente capacitadas habrían huido del país. Ahora bien, hasta el momento, nada de esto ha afectado excesivamente a Rusia. ¿A qué me refiero con esto? Resulta que el presupuesto del Estado ruso se nutre mayoritariamente de combustibles fósiles, como por ejemplo gas o petróleo. Y veamos un par de cifras para ponerlo en contexto. Si Rusia consiguiera vender cada barril de petróleo a un promedio de $100, los ingresos que el Estado obtendría por los impuestos sobre la venta y la exportación de combustibles sería de unos 200.000 millones de dólares anuales. Dinero más que suficiente para financiar la guerra. Además, debemos recordar que durante cierto tiempo, la guerra misma hizo que se disparara el precio del petróleo, por lo que se trataba de un negocio redondo. Y la invasión, por así decirlo, se financiaba sola. Pero durante los últimos meses esto ha cambiado un poco. No solo ha caído el precio del petróleo a nivel mundial, sino que el bloque occidental, y especialmente Europa, han impuesto un tope máximo de $60 por barril al precio del petróleo ruso. Y ese tope también tiene un impacto en otras regiones, ya que incluso si otros países como India o China decidieran pagar más de $60 por barril, no podrían comprarlo usando infraestructura europea, australiana o estadounidense. Estamos hablando de aseguradoras, bancos, navieras y un gran etcétera. Y todo esto, la verdad, pone las cosas bastante difíciles. Por lo que a día de hoy, prácticamente ningún país está pagando más de $60 por barril a Rusia. Es por eso que el petróleo ruso cotiza con un descuento significativo frente a otros tipos de petróleo. Como puedes ver en la pantalla, el petróleo Brent cotiza a más de $80, mientras que el petróleo de los Urales a menos de $50. ¿Y cómo afecta todo esto a Rusia? Bien, Rusia ha empezado a experimentar un déficit en su presupuesto. O, dicho en otras palabras, ya está gastando más de lo que recibe. Y la única forma de detener ese déficit sería si consiguiera vender su petróleo a unos $90 por barril. ¿Y qué tan probable es que esto ocurra? Bueno, por lo menos por ahora, no vemos ningún indicio de que el precio del petróleo vaya a subir, pero si la economía china volviera a reactivarse, ahora que han cambiado su política frente al COVID, pues la verdad no sería nada descabellado.
Pero, de nuevo, por lo menos por ahora no vemos ninguna señal de que el precio del petróleo vaya a volver a subir. Así que mientras esto ocurre, Rusia seguirá en déficit y se verá obligada a emitir deuda para financiarse. Deuda que, según algunos economistas, sería de alrededor del 2% de su Producto Interno Bruto. Algo que tampoco es para nada catastrófico, teniendo en cuenta que la deuda pública rusa no es tan alta y que muchos otros países del mundo están muchísimo más endeudados. ¿Y qué hay de las sanciones económicas? La base de la guerra económica que se ha dado junto a la guerra militar es romper las relaciones que existen entre Rusia y el bloque occidental. Rusia era uno de los mayores exportadores de petróleo y gas a la Unión Europea, mientras que por su parte era uno de los mayores importadores de maquinarias, componentes y equipos provenientes de Occidente. Y aquí quiero hacerte una pregunta a ti. Durante un divorcio, ¿quién es la persona más beneficiada? Te daré 5 segundos para que lo pienses. 5, 4, 3, 2, 1. Y sí, sé que hay muchas variables que pueden afectar a esta respuesta, pero en la gran mayoría de los casos, el beneficiario, o mejor dicho, los beneficiarios son los intermediarios. Las cortes, los jueces, los abogados, ellos son quienes se llevan una buena tajada del pastel, mientras que el capital a repartir entre las partes se ve disminuido. En una guerra económica ocurre bastante parecido. Resulta que aunque Europa no esté comprando petróleo a Rusia, sí está comprando productos refinados, como por ejemplo diésel, a países como India, países que adquieren el petróleo a Rusia. Y sí, es verdad que India tiene que respetar el tope de los $60 a la hora de adquirir petróleo, pero aquí lo importante a considerar es que para India esto ha sido un negocio perfecto. Puede comprar el petróleo a Rusia más barato y luego puede revender productos refinados a la Unión Europea sin tener que competir con Rusia. En la dirección contraria ocurre exactamente lo mismo. Veamos este gráfico. Aquí podemos ver cómo las importaciones de bienes de la Unión Europea y el Reino Unido a Rusia han caído significativamente. Pero al mismo tiempo vemos como países de Asia Central han incrementado las importaciones de bienes provenientes del bloque occidental de manera también significativa. Y no hace falta ser un genio para darse cuenta que parte de ese incremento se debe a que estos países están actuando como intermediarios, comprando y revendiendo productos esenciales a Rusia. Así que ¿quiénes han sido los perdedores de esta guerra? Sin duda los civiles, tanto rusos como ucranianos, quienes no solo han tenido que luchar en una guerra infame, sino que han financiado con inflación y con impuestos toda la destrucción y muerte que ha causado este conflicto. También muchas personas en el mundo entero se han visto perjudicadas, ya que muchos insumos han subido de precio. Esto sumado a despidos masivos y caídas significativas en los mercados globales. En términos financieros, las empresas más especulativas, como las tecnológicas, se han visto muy afectadas, ya que los inversores han huido a activos que consideran más seguros, como las acciones de empresas más sólidas, los bonos de deuda, etc. O en otras palabras, mucho capital ha abandonado las acciones de crecimiento para ir a las acciones value. También las criptomonedas se han visto afectadas negativamente debido a la incertidumbre. ¿Y quiénes han sido las ganadoras? Las empresas energéticas y las empresas del sector armamentístico, por su parte, se han visto muy beneficiadas. ¿Y qué nos espera ahora de cara al futuro? ¿Qué podemos hacer nosotros como inversores? La guerra sin duda es un evento muy triste y que genera muchas víctimas. Sin embargo, como lo hemos visto, a pesar del gran desgaste y de los altos costos que implica este conflicto, por lo menos en términos económicos, esta guerra aún puede prolongarse bastante, ya que ambas partes cuentan con medios más que suficientes para seguir. Rusia cuenta con sus recursos energéticos y Ucrania con el apoyo tanto militar como económico del bloque occidental. Desafortunadamente, aún hay mucho dinero de por medio, y a menos de que se dé una negociación o un giro en términos militares,
lo más probable es que esta guerra se siga prolongando. Todos deseamos que termine, pero tenemos que ser realistas. En términos financieros, lo mejor que podemos hacer es aprovechar el mercado bajista en esos momentos y buscar empresas de calidad que se hayan visto afectadas por el conflicto y en las que podamos invertir a precios de ganga. O también, ¿por qué no?, podemos invertir en índices mundiales con la esperanza de que otro mercado alcista llegue en el futuro una vez termine este conflicto. Eso en cuanto al mercado de valores. En términos de criptomonedas, también hemos tenido acontecimientos muy importantes. Es cierto que el mercado ha caído bastante desde sus máximos históricos, pero tenemos que concentrarnos en los datos fundamentales. Por ejemplo, Rusia y otros países aliados se han dado cuenta de lo dependientes que son del sistema financiero internacional y han empezado a considerar el uso de Bitcoin y otras criptomonedas como reserva de valor, pero también como método para pagos internacionales. Recordemos que Occidente ha congelado grandes sumas de dinero que Rusia tenía en el extranjero y además que la ha desconectado del sistema de pago SWIFT. Por eso no es para nada descabellado que hayan empezado a considerar a las criptomonedas como una alternativa. China, por su parte, también ha cambiado su retórica y está en estos momentos usando a Hong Kong como conejillo de indias para explorar el impacto que la legalización de las criptomonedas y la posibilidad de permitir que ciertas plataformas operen en sus territorios podría tener. Todo parece indicar que también China podría liberalizar su economía y permitir el uso de criptomonedas. Además, se rumora que el Estado chino ha estado invirtiendo fuertemente en Bitcoin. Como resultado de los cambios políticos en Hong Kong, el brazo de inversión de Samsung anunció el lanzamiento de su propio ETF de futuros de Bitcoin en la bolsa de Hong Kong. Y es por todo esto que, aunque las cosas parezcan turbias, no debemos perder de vista todas las noticias positivas, ya que una vez que se calmen las aguas, posiblemente veamos un nuevo mercado alcista. Y este, chicos y chicas, es el mejor momento para aprovechar las oportunidades. Recuerden que la idea es invertir cuando todo el mundo está en pánico y vender cuando la euforia ha llegado, y no al contrario como muchas personas hacen. Y si aún estás buscando un lugar donde comprar y vender criptomonedas, recuerda que Crypto.com, el patrocinador de este video, podría ser una gran elección. Crypto.com no solo ofrece una aplicación muy fácil de usar, sino que nos abre las puertas a muchísimos activos. En su plataforma puedes encontrar casi cualquier criptomoneda que se te ocurra, desde Bitcoin e Ethereum hasta los tokens más exóticos. Crypto.com además tiene su propio monedero, para explorador, que sirve como alternativa a MetaMask, y un monedero DeFi para tu teléfono móvil. Así puedes controlar tu propio dinero sin depender del exchange. Además de todo esto, desde luego, tengo que mencionar sus legendarias tarjetas Visa, que te permiten pagar con criptomonedas en cualquier parte del mundo. Además, tal y como lo mencioné al principio de este video, hay una promoción especial. Puedes llevarte $25 de regalo en CRO, la moneda nativa de esta plataforma, si pides una de las tarjetas metálicas con mi enlace. El enlace lo encontrarás en la descripción de este video o en el primer comentario, donde además te dejaré tutoriales detallados sobre cómo usar todos estos productos. Eso sí, infórmate muy bien antes de tomar cualquier decisión y recuerda que nada de lo que he dicho en este video representa una recomendación de compra o de venta o una asesoría financiera. Chicos, chicas, esto ha sido todo por hoy. Un abrazo y hasta la próxima.